Bueno, muy buenas noches tengan todos muchachos, sean bienvenidos a nuestro curso de administración de redes. Vamos a comenzar con lo que es la clase del día. Nosotros en este punto estamos terminando con lo que es la unidad número 2, referida a administración de redes y herramientas Cisco. Vamos, antes de hacer la parte teórica que nos corresponde, vamos a realizar un repaso hacer por otro lado. vamos a realizar un repaso acerca de lo que es el análisis de redes utilizando metodología de FLSM, es decir, sus redes de tipo fijo basadas en la cantidad de sus redes fijas basadas en la cantidad de hosts y sus redes variables. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio un tanto más amplio, ya que hasta ahora hemos trabajado solamente con estructuras donde solamente habían 4 subredes. En este caso vamos a ampliar un poco nuestro grado de dificultad, extendiéndolo a una estructura de red formada por cuántas subredes me dicen ustedes que ven allí. ¿Cuántas subredes van a formar nuestro ejemplo del día de hoy? 7. 7 subredes. Muy bien, si están pendientes de... Allí tenemos los tamaños de las subredes correspondientes de 450, 500, 350, 400, 200, 120 y 40, donde tenemos nuestro IP ampliado a partir del cual vamos a comenzar la solución de nuestra estructura. Entonces vamos a dar inicio a este elemento. En primer lugar, hay que realizar lo que es la verificación de la compatibilidad de esta red. ¿Cómo hacemos esto sin tener que hacer todo el procedimiento de cálculo? Simplemente de la siguiente manera. Vamos a ver que tenemos, según la dirección IP que nos dieron, que era /21, podemos trabajar con el número de bits y con ese y con el mayor de los valores de nuestras subredes. La subred que va a albergar más dispositivos es la de 500 dispositivos. 500. Entonces con estos dos valores hacemos el análisis para ver si la red es compatible o no para su estudio. Entonces vamos a realizar eso primeramente. Fíjense lo siguiente. En primer lugar vamos a calcular los bits disponibles, es decir, aquellos con los que podemos trabajar. Démosle un minutico. Ya te voy a pasar el video para que lo vean. Voy a dejar que cargue, está bastante ligero. Ajá, vamos a continuar entonces. Fíjense entonces. Recuerden que toda red IP versión 4 está constituida por 32 bits, de los cuales la parte ampliada de nuestro IP de estudio es la que representa la sección de red, con la cual no podemos manipular, quedándonos entonces disponibles para su manipulación los restantes 32 menos 21 bits. Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de manipular solamente 11 bits de los 32 totales, porque los demás corresponden a la parte de red. Recuerden que si alteramos la parte de red, estamos saliendo del conjunto donde nos piden que trabajemos, y esto no es adecuado, no es válido para estudios de red. Debemos buscar la manera de distribuir dentro de ese espacio que nos están dando. Luego ya sabemos cuántas subredes son. Estamos trabajando con el método basado en la cantidad de subredes. Entonces de aquí
No, todavía no estamos trabajando con ningún método, simplemente estamos haciendo un resumen todavía, perdón. De aquí tenemos la cantidad de subredes que queremos construir. Tal como ustedes lo dijeron, son exactamente 7 redes porque tenemos 7 conjuntos de dispositivos. Nosotros sabemos que para poder albergar o construir 7 redes debemos separar algunos bits de la parte de host para las subredes. En este caso, el valor correspondiente es 2 a las 3 bits, que nos da 8. Por lo tanto, los bits de la parte de subred que vamos a utilizar los tenemos aquí. Son 3 bits para la parte de subred. Como nos está dando 8, quiere decir que cuando hagamos nuestro diseño nos va a quedar una red libre para uso futuro, una red que no vamos a utilizar en este momento. Luego de allí establecemos cuál es la cantidad máxima de dispositivos en alguna de nuestras redes. Nosotros ya hemos identificado ese valor y dijimos que era de 500 dispositivos. Seguidamente calculamos cuántos bits necesitamos para la parte de host. Tenemos en este caso que necesitamos albergar 500 dispositivos. Por lo tanto, el valor que vamos a utilizar es 2 a la 9 bits, lo cual tiene una capacidad para 512 menos 2 dispositivos, porque recuerden que siempre dejamos 2 espacios para lo que son los componentes o las direcciones administrativas de broadcast y de puerta de enlace. Entonces allí en ese tipo de redes hay una capacidad para 510 dispositivos. Allí con 9 bits podemos ubicar nuestra red más grande, que es lo que nos interesa en este momento determinar. Ya teniendo estos dos valores, de aquí, que es la cantidad de bits que necesitamos para las subredes y la cantidad de bits que necesitamos para la parte de host, evaluamos lo que es la compatibilidad del sistema. Fíjense que aquí tengo mis bits de redes, mis bits de host. Siempre tienen que ser menores o iguales que los bits que tengo disponibles. Aquí podemos ver 9 más 3 son 12. 12 no es menor o igual que 11. Por lo tanto, decimos que esta red no es compatible. Quiere decir que no se puede construir bajo las condiciones planteadas. ¿Entendieron lo que se explicó aquí? ¿Alguna duda? Porque vean que esto lo vamos a aplicar repetidamente durante la elaboración de este ejercicio. Entonces necesito que estén claros aquí. ¿Alguna duda? Bueno, voy a... Profesor, PPT de ahí. Lo pasé hace un momento, vamos a volverlo a pasar, pero lo pasé hace poco tiempo. Ya, profesor, gracias. No me percata. Ya lo estoy volviendo, ya lo volví a pasar. Está ligerito. No pesa sino medio mega nada más. A pesar de que es pura imagen, pura cuestión. Bueno, entonces repito, para ya cerrar esta pantalla y continuar con la siguiente parte de la explicación. Por un lado, deben estar pendientes, este 32 es fijo. ¿De dónde sale ese 32? Es el tamaño de una dirección IP, el cual son 8 octetos, 4 octetos, 8 por 4, 32, de allí sale el 32. El 21 sale de la información que nos dieron. Si se fijan, aquí en esta otra pantalla anterior, nos indicaron que ese era barra 21. Esta es la cantidad de bits de la parte de red. Entonces, este nos los indica el problema, este 21. Hacemos nuestro cálculo para ver cuántos bits nos quedaron para poder utilizar. Esto lo trae el problema.
Lo podemos verificar contando simplemente en lo que es el problema. De aquí, de este 7, calculamos este valor de aquí, que es la cantidad de bits que necesitamos para poder albergar esas 7 redes. Nos da 3 bits, como lo tenemos aquí de este lado. Luego de allí identificamos dentro del conjunto de dispositivos, aquí los tenemos, 450, 500, 350, 400, 200, 120 y 40. Identificamos cuál es el mayor valor, que en este caso es el 500. Allí lo tenemos, ya detectamos este valor que proviene de nuestros datos. Luego de allí calculamos cuántos bits necesitamos para meter esos 500 dispositivos. Nos da 9 bits según este cálculo que tenemos aquí. Recordando siempre que hay que verificar la existencia o el espacio para los 2 bits administrativos. Luego de allí, finalmente, lo único que nos falta por hacer es sumar estos dos elementos, este con este. Esto nos daría 12 y lo comparamos con el valor que habíamos obtenido anteriormente en la parte superior, es decir, lo comparamos con este. Si es menor o igual el resultado obtenido, es decir, si aquí fuera un 11 o un 10, decimos que la red es compatible, pero como es un 12 que es mayor, esa red resulta incompatible, es decir, que no se puede construir bajo las condiciones establecidas. Creo que ya allí debería haber quedado mucho más claro. Bueno, si no hay alguna pregunta, continúo entonces. Catedrático, una pregunta. Ajá, dígame. Ya como vemos en este problema, la suma de contabilidad sale 12, ¿no? Ajá. O sea, mayor al valor que es 11. Pero si en un caso sale 10, 10 puedes seguir resolviendo. ajá, normal. La única Allá forma será. de no poder seguir resolviendo es que te dé menos, mayor que lo que tú estás teniendo disponible. Es como decir que tú tengas que meter en un espacio más pequeño, suponte que en un USB de 4 GB, un archivo de 8 GB. No debe poder entrar. Podría entrar si es un archivo, por ejemplo, de 2 GB o hasta de 4 GB, hasta la capacidad exacta de tu dispositivo. Pero nunca va a entrar con un tamaño mayor que la capacidad del dispositivo. Eso es lo que estamos haciendo referencia aquí en cuanto a su compatibilidad. Estamos tratando de meter demasiados elementos dentro de una red limitada. Ya, catedrático, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. En este caso ya dijimos que no es compatible la red. Eso lo que significa es que no podemos resolverla utilizando esas características dadas. Recuerden que yo les di un pequeño formato en Excel que les permitía calcular la mayoría de estos valores sin estar teniendo que revisar mucho. Era el formato que se parecía a este que tienen aquí, donde ustedes simplemente ingresaban los diversos valores en la parte de arriba, lo que está en rojo, y él les daba el resto de la información que podían vaciar allá. Para este punto no era indispensable hacerlo así porque es sumamente sencillo calcular la cantidad de bits, pero también es válido realizarlo mediante el formato que ya se les suministró. Entonces, como acabamos de establecer, no es posible con las condiciones suministradas construir el esquema de su red solicitado por el cliente. Pero vamos a hacer otro intento. Se recuerdan que aquí era barra 21. Vamos a cambiar el valor para fines académicos.
vamos a alterar lo que es la información de la parte de rec. Aunque sabemos, como ya les he repetido varias veces, que esto no es correcto. Vamos a intentarlo nuevamente con este nuevo valor para ver qué sucede. Entonces vean que toda la información es idéntica. Solamente cambié este valor que era barra 21. Como me daba mayor y con 20 me da igual, voy a sustituirlo solamente para ver qué pasa con ese análisis, con esa red. Entonces allí, fíjense que si lo revisamos por la herramientica que tenemos, me dice que esta vez tengo 12 bits para la parte de host y me da un tamaño de IP totales, etcétera. ¿Qué sucede aquí? Hacemos el mismo análisis anterior, el mismo cuadro. Vean que aquí tenemos resumida toda nuestra información de compatibilidad. En este caso, siguen siendo los mismos 32 que teníamos al principio, porque este es un valor que no cambia. Lo que cambió fue el tamaño de la parte de red que utilizamos ahora, barra 20, para tratar de hacer que el sistema funcione para nuestros fines académicos. Pero en la práctica, repito, esto no es adecuado. Al hacer la resta, nos dice que tenemos entonces un espacio de trabajo de 12 bits. Seguimos con nuestro análisis. El resto de los valores son iguales a los que ya habíamos planteado. Siguen siendo 7 subredes que vamos a construir. Seguimos teniendo 3 bits para la parte de red. Seguimos teniendo nuestra red más grande de 500 dispositivos. Seguimos teniendo 9 bits para la parte de host. Si yo sumo estos dos valores, obtengo un total de 12 bits que necesito. En este caso, sí es compatible porque 12 es igual que 12. Así que sí se podría hacer nuestro estudio en base a este nuevo sistema. Repito, hicimos el cambio porque estos son ejercicios inventados solamente para cuestiones académicas. Pero en la vida real, si ya la empresa tiene contratado un servicio de internet que les da ciertas características, ustedes no pueden modificar esas características. Tienen que buscar la manera de jugar de otra forma con sus valores. Entonces ya aquí decimos que el sistema sí es compatible en este caso. Por lo tanto, podemos comenzar a trabajarlo. En este caso, entonces, sí es posible construir el sistema de redes solicitados con las condiciones suministradas. Además, hay que estar pendientes de que cuando el número de bits disponibles es igual que el número de bits requeridos, las dos formas de máscara fija, es decir, la basada en subredes y la basada en host, generan exactamente las mismas estructuras y resultados. Eso quiere decir que si yo trabajo mi FLSM basado en subredes, va a ser exactamente igual que hacer el cálculo de mi FLSM basada en host. Entonces, como estamos en términos académicos nuevamente, por el momento no me interesa hacerlo así para poder realizar todos mis cálculos. Así que nuevamente procedo a alterar mi red. Voy a seguir ajustándola hasta conseguir un valor que me resulte adecuado para lo que estoy trabajando. Entonces nuevamente voy a cambiar mi dirección de red en la parte de la
la parte ampliada, la parte de la máscara. En este caso se recuerdan que inicialmente era 21. Luego lo pasamos a 20. Y actualmente lo estamos reduciendo a 19. Repito, esto no se debe hacer en lo que es la práctica en la realidad. Pero cuando estamos hablando de este tipo de prácticas académicas, sí lo podemos hacer para poder aclarar las informaciones que estamos estudiando. Todo el resto del contenido sigue siendo idéntico. Procedo entonces con la revisión de este otro resultado. Esto con el fin de crear un sistema que nos permita la comparación entre los resultados de las tres metodologías estudiadas. Entonces, nuevamente podemos revisar los valores a través de nuestra tabla de Excel, que solamente nos sirve al principio. Recuerden que cuando vamos avanzando, esa tabla no está habilitada para trabajo en máscaras de tipo variables ni de tipo, sino solamente para evaluaciones puntuales. Seguimos entonces y procedemos a hacer nuestras validaciones de compatibilidad. Si la compatibilidad no se verifica, no podemos hacer el ejercicio. Bien. Continuamos entonces. Vamos a ver aquí qué sucedió aquí. Ahora tenemos un barra 19, el cual nos genera una disponibilidad de 13 bits. Seguimos teniendo la misma cantidad de subredes. Seguimos teniendo los mismos bits de subredes. Nuestra red más grande sigue siendo la misma. Siguen siendo los mismos bits para la parte de host. Y hacemos nuestra verificación. Como 12 es menor o igual que 13, podemos hacer nuestra construcción y decimos entonces que nuestro sistema es compatible, que se puede trabajar por cualquiera de las metodologías en este caso. En este caso deben estar pendientes de que como el número de bits disponibles es mayor que los bits requeridos, las dos formas de máscara fija generan diferentes estructuras y resultados, que es lo que estamos tratando de analizar para hacer la comparación de los valores obtenidos de estas con la máscara variable. Entonces vean los tres casos que estamos presentando. En primer lugar, ¿qué sucedía cuando el número de bits disponibles era menor que los requeridos? ¿Qué pasaba en ese caso? ¿Qué decíamos? Que normal podemos seguir trabajando. No. Que sí había contrapié. No, cuando los bits, estamos hablando del primer caso que estábamos viendo al principio. Cuando firme. el número de bits en ese caso era 11 disponibles y necesitábamos 12. ¿Qué pasaba allí? Se descartaba. Se descarta porque no hay la capacidad para que ese sistema contenga esas redes que se están estableciendo. El segundo caso era cuando el número de bits disponibles era exactamente igual al número de bits necesarios. ¿Qué sucedía en ese caso? Ahí aplicado, profesor. Se puede aplicar, pero hay que estar consciente de que si trabajamos, lo podemos trabajar por cualquiera de las dos metodologías. La de subredes basadas, fijas basadas en redes,
o la de sus redes fijas basadas en host. No necesitamos hacer las dos formas, sino una sola, porque los resultados van a ser idénticos. Cuando son iguales, los resultados de las dos formas fijas de la subred nos dan lo mismo. El único que cambia es el variable. Y ahora que lo que es mayor, los tres resultados van a ser diferentes. Entonces allí tenemos las diferentes, nada más que viendo hasta allí, ustedes con eso pueden saber cuál metodología deben aplicar en ese momento. La respuesta de allí sería simple. Y esto es una pregunta que realmente pongo en el siguiente examen que les toca. Ya que este tema no estaba metido, aquí la teoría de esto va para el examen. Entonces les repito para que estén pendientes. Cuando los números de bits disponibles son menores que los necesarios, descarto el problema porque es incompatible, no se puede construir. Cuando los números de bits disponibles son iguales a los necesarios, las dos formas fijas son idénticas, así que solamente calculo una de las dos, la que prefiera. Cuando los números de bits disponibles son mayores a los necesarios, las tres formas de planteamiento de la máscara de REC son diferentes, por lo tanto hago mi estudio completo. ¿Estamos claros con eso? Sí, catedrático. Bien, entonces continuamos entonces.